El Papa Francisco ha muerto. El pontífice ha fallecido a los 88 años de edad tras no superar un cuadro clínico complejo que le ha tenido primero ingresado y posteriormente con tratamiento ya en su residencia del Vaticano. Ha muerto el primer papa jesuita de la historia de la Iglesia y también el primer latinoamericano que accedió al Vaticano con 76 años, a pesar de que su nombre estaba fuera de las principales quinielas. Tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio, se abre ahora un periodo de 2 semanas que nos llevará hasta un nuevo conclave en el que la Iglesia elegirá a un nuevo papa. Hombres y mujeres que cumplen sus condenas y buscan reinsertarse en la sociedad. Pendientes de todo lo que ocurre en Roma, fíjense cómo lo anunciaba el cardenal Kevin Joseph Farrell, el camarlengo de la Santa Romana Iglesia, esta mañana. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Pues ahora sí, buenos días. Es lunes y es 21 de abril. Ya lo han visto, la muerte del Papa Francisco es portada de todos los periódicos, va a ser noticia. Vamos a hablar aquí. Empiezan además a conocerse todas las reacciones, por ejemplo, por parte del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que ha dicho que el Papa Francisco deja una enorme huella en la historia y no solo a ojos de la cristiandad. Como les digo, la muerte del Papa Francisco va a ser uno de los asuntos que les vamos a contar en Málaga aquí y ahora. Saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, pero además de esta noticia de última hora que conocíamos hace poco más de 1 hora y media, hoy estamos pendientes, fíjense, de todas estas imágenes en directo que están teniendo lugar aquí en la ciudad, entre ellas pendientes esta mañana de los quesos que se elaboran aquí en la provincia, pero concretamente en Coín, y ha conseguido convertirse en uno de los mejores de España. Rocío Carrascal está esta mañana en la quesería La Hortelana, como les digo, está en Coín, y hoy desde allí nos va a contar cómo se elabora ese queso en esa quesería familiar que le ha valido convertirse en el mejor de España. La otra imagen del día nos lleva esta mañana hasta el Ayuntamiento de la ciudad. Están viendo a Toni Morillas, a la portavoz adjunta del Grupo Con Málaga, que está atendiendo a los medios de comunicación. Lara Hernández está con ella y en un minuto nos va a contar sobre todos los asuntos que está tratando Toni Morillas, que habla principalmente de economía, empleo y fíjense de los aranceles de Trump. Seguimos hablando de los aranceles de Trump esta semana. Un asunto que completamos con otra convocatoria que en este caso nos lleva hasta la sede de Arrabal, donde esta mañana se están dando los detalles de un programa de empleo que han puesto en marcha junto a la Consejería de Empleo, a la Delegación de Empleo aquí en Málaga. Manu García está pendiente también de todos los detalles y la última de las historias nos lleva en este caso a la Diputación Provincial. Están viendo en directo a Romina Zace porque hoy allí en la Diputación se están dando a conocer las mociones que irán al Pleno de este mes de abril y Romina Zace nos va a contar los detalles esta mañana. Son las historias que dan forma a este lunes de Pascua, posterior a la Semana Santa, en la que la primera de las paradas nos lleva hasta Coín, concretamente hasta la quesería La Hortelana, donde se fabrica uno de los mejores quesos de España. Rocío Carrascal, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues efectivamente, exactamente que tenemos aquí a nuestras espaldas, este queso de cabra y oveja curado, ha sido seleccionado como el ganador en el 15º concurso nacional de quesos en el Salón Gourmet en Madrid. Entre además 900 quesos han sido los que se han presentado en total a este concurso en 20 categorías. 3 de la provincia habían sido reconocidos, pero solamente La Hortelana se ha llevado el oro. Hoy vamos a conocer el secreto
secreto de este manjar, que tiene además multitud de premios más, y también la importancia de la cabra malagueña para el sector en la provincia. Bueno, pues en un ratito volvemos a Coín, volvemos a la hortelana para contarles los detalles de ese queso, pero estamos muy pendientes, como no podía ser de otra manera, de la muerte del Papa Francisco. Ya lo han visto, ha sido imagen de portada de este programa, y a lo largo del programa pues vamos a hablar con diferentes protagonistas relacionados además con el Papa, con Roma, y hablaremos hoy concretamente, fíjense, vamos a hacer balance de la Semana Santa. Tendremos en un ratito por videollamada a José Carlos Garín. Con él vamos a hablar de cómo ha ido esta Semana Santa, en la que el tiempo pues ha respetado, quitando el martes santo, ya lo saben, cuando llovió no pudieron salir la mayoría de las cofradías, y las que salieron tuvieron que volver a sus casas hermandad. Hoy hablamos de Semana Santa, hablaremos de cómo han funcionado los códigos QR para acceder a las sillas y de las limitaciones para poder acercarse a las procesiones en el recorrido oficial. Todo ello con José Carlos Garín en unos minutos. La Semana Santa, que ha sido todo un éxito a nivel turístico. Hoteles, fíjense, en lleno técnico, nos decían durante este último fin de semana, y apartamentos turísticos con ocupación muy alta también. Hoy hablamos con el responsable de la asociación de este tipo de alojamiento, con Juan Cubo, sobre el presente, pero sobre todo sobre cómo ven el futuro de este tipo de negocio, señalado como una de las causas del problema de la vivienda que vivimos. Un negocio que genera un impacto económico millonario, del que vamos a hablar en unos minutos, pero antes saludamos a Lara Hernández, que, como les decía, está en una rueda de prensa, o ha estado en una rueda de prensa con la portavoz adjunta del Grupo Con Málaga, Toni Morillas, que ha hablado además de economía. Buenos días, Lara Hernández. Buenos días, Paula. Acaba de finalizar hace escasos minutos esa rueda de prensa del Grupo Municipal Con Málaga, en el que exigen medidas para fortalecer y para defender el empleo y la economía malagueños ante la amenaza de los aranceles anunciados por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y por esa guerra comercial que ha iniciado este país. En una moción a la próxima Comisión de Economía van a llevar la solicitud al Ayuntamiento para que se declare por parte del equipo de gobierno injustos y se rechacen estos aranceles. Asimismo, también piden la creación de una mesa de trabajo en el ámbito del Consejo Social para evaluar los posibles daños que puedan tener estas medidas en la economía y en el empleo de Málaga. También le piden a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central un fondo de ayudas directas para aquellos sectores, para que ese tejido productivo que se pueda ver más afectado por los aranceles, y programas de apoyo a la internacionalización de las empresas que exportan, para que puedan buscar mercados alternativos. Asimismo, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Con Málaga también ha hecho una valoración de la Semana Santa. Ha calificado de medida clasista el hecho de que no se pudieran poner sillas plegadas a lo largo de algunas de las calles, y también han demandado que se haga una evaluación en materia de movilidad para detectar qué ha podido fallar, apunta la portavoz adjunta. Además, por cierto, también han tenido palabras de condolencia por el fallecimiento del Papa Francisco, y ha asegurado que esperan que el sucesor siga también en esa senda de progreso. Gracias, Lara. Ya lo han visto, la muerte del Papa, del que seguimos recogiendo reacciones. Mientras tanto, la otra cita nos lleva hoy hasta el programa de empleo y formación que impulsa, fíjense, la Asociación Arrabal con la Consejería de Empleo. Allí, en esa cita, está Manu García. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. En total, 15 jóvenes menores de 30 años se han formado en contenidos digitales y tecnológicos, dos de los sectores más demandados a día de hoy, sobre todo en Málaga, que está despuntando en esta materia. Estos cursos, que han sido impartidos por la Asociación Arrabal, donde me encuentro, impulsados por la Consejería de Empleo y Trabajo de la Junta de Andalucía, tratan de acercar el mercado laboral a todos estos jóvenes. Pero para conocer más detalles de este programa nos encontramos con su directora, con María Jesús Álvarez. Muy buenos días. Hoy terminan estos cursos que tratan de acercar eso, el mercado laboral a estos jóvenes. ¿Se ha conseguido?
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, hoy ponemos el broche final, ¿no?, a un certificado de profesionalidad de creación y publicación de página web y una formación complementaria en programación. En total 940 horas y bueno, ha sido un año en formación dual donde los 15 participantes, alumnados y trabajadores, porque estos 15 alumnos han sido contratados bajo la modalidad de en alternancia, formación en alternancia. Y hoy justo termina y bueno, ya con muchas propuestas de trabajo, o incluso un alumno ya, incluso fuera de España, ¿no?, consigue su primer empleo y bueno, muy contento por el resultado. Por lo tanto, todos estos jóvenes, estos 15 jóvenes menores de 30 años, están más cerca de tener un empleo, ¿no? Por supuesto, durante este año sí que han mantenido el empleo, evidentemente, como he comentado anteriormente, porque han sido contratados a través de la asociación en un contrato de formación en alternancia. Muy importante porque han combinado la formación con un trabajo efectivo que han puesto en marcha páginas web de asociaciones malagueñas que han contribuido, ¿no?, a esa elaboración o esa modificación de páginas web que le han venido pues estupendamente, ¿no?, a esas entidades. María José Álvarez, directora del programa, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Pues ya lo han escuchado, 15 jóvenes que están más cerca de conseguir un empleo gracias a estos cursos de formación en dos de los sectores más demandados a día de hoy, el tecnológico y el digital. Pues muchas gracias a nuestro compañero Manu por acercarnos a esos cursos que se han puesto en marcha en la ciudad de Málaga. Un asunto que completamos hoy con las mociones que van a ir al Pleno de la Diputación Provincial de este mes de abril. En esa rueda de prensa en la que están dando a conocer esas mociones está Romina Zace. Buenos días, Romina. Muy buenos días, Paula. Así es, mañana se celebra ese pleno provincial ordinario en la Diputación de Málaga y los grupos provinciales hoy pues han presentado sus mociones urgentes. Han finalizado ya la presentación y hemos podido constatar que la movilidad es la temática que centra todas las mociones casi de todos los grupos provinciales. Por ejemplo, el Partido Socialista se ha enfocado en la carretera de muerte, como ellos llaman, a la A355 que une Coín y Marbella por su alta siniestralidad que se ha cobrado la vida. Han asegurado a 12 personas en una treintena de accidentes en poco más de 2 años. Por eso ellos la instan tanto al gobierno de la Junta de Andalucía como a la Diputación de Málaga a ejecutar las obras de desdoblamiento de la carretera A355 Coín Marbella para reducir esa siniestralidad existente en esta vía de comunicación, y también le instan al Gobierno de la Junta de Andalucía a incluir en los presupuestos del año 2026 una importante partida económica que permita acometer pues mejoras en esta carretera. El Partido Popular también se ha centrado en la movilidad y en este caso lo ha hecho hablando de los peajes, sobre todo en A7, y también para pedirle al Gobierno de España más partida presupuestaria, más empeño y presencia en las carreteras de Málaga. Le instan que asuma los costes del peaje de AP46, la autopista del Guadalmedina, en los momentos en que la A45 pues no pueda absorber el volumen de tráfico por temas de desbordaje, como ellos dicen. También le instan al Gobierno de España que asuma los costes del peaje en la AP7, Autopista del Sol, mientras esté cortada la A397. También han hablado de movilidad el partido provincial con Málaga, donde quieren exigir mejoras en la comunicación del área metropolitana de Málaga y en especial en la zona este. El resto de los partidos, como es el partido provincial de Vox, se ha centrado en los fallecidos por ELA en estos años, 450, en temas de sanidad principalmente, y le piden al Gobierno que garantice la dotación presupuestaria de forma urgente para que las ayudas le lleguen a los enfermos por ELA en la provincia de Málaga, que rondan los 150 y 4.000 en toda España. Además, también han puesto el foco en esa unidad de oncológica, hematológica del Hospital de Málaga,
que se inauguró en el mes de enero y que denuncian todavía no se ha puesto en funcionamiento, por lo que exigen que se puesta en funcionamiento de forma urgente para que muchos pacientes puedan recibir esas terapias que son clave en la provincia de Málaga. Pues más información vamos a ampliar durante el informativo de esta jornada en Canal Málaga. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Romina Zace. Hoy les adelantamos nosotros también la celebración del Día del Libro. El miércoles se conmemora el Día Mundial del Libro y hoy adelantamos esta efeméride y la celebración de la Feria del Libro que llegará la semana que viene a la ciudad. Y fíjense que hoy nos adelantamos a esa celebración preguntándoles qué libro están leyendo y si leen mucho. A ver, vamos a escucharlo. Ciencia ficción, novelas románticas, de autoras argentinas. ¿Podrías decir como cuántos libros al año más o menos suele leer? ¿Al año? 2. Porque bueno, ahora estoy estudiando, entonces no me da mucho el tiempo, pero cuando tengo tiempo, más en vacaciones, leo más. Oye, recomiéndame algún libro. Bonelli, en la trilogía Caballos de Fuego. Bueno, pues en un ratito les voy a preguntar a mis tertulianas que tengo hoy en la mesa de actualidad a ver qué libro están leyendo y cuántos libros leen al año. 2 al año me parecen poco, pero bueno, en fin, cada uno lo que pueda, lo que hay que hacer es leer. La celebración del Día del Libro que coincide además en estos días con la celebración del Día Mundial de la Voz. Hoy hablaremos de la importancia de la voz para todo el mundo, pero sobre todo para profesionales como nosotros, en los que se convierte en un instrumento de trabajo fundamental. Lo haremos además con el logopeda Iván Sánchez. Está especializado en el cuidado de la voz y le vamos a preguntar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en relación a la voz. La voz que completamos esta mañana además con la historia de Rocío, es diseñadora gráfica y junto a su pareja ha montado, fíjense, este es uno de los vídeos que tienen en sus redes, han montado su propia marca de productos relacionado con vacaciones en una camper. Han creado 5 productos 100% malagueños y hoy nos van a contar todos los detalles de esta aventura que se llama La vida en camper. En un ratito les contamos todos los detalles. Asuntos que completamos a esta hora con las portadas de los periódicos locales y ya se pueden imaginar que la muerte del Papa Francisco ocupa todas las portadas de los periódicos locales y nacionales hoy. Diario Sur: fallece el Papa Francisco en sus 12 años de pontificado. Jorge Mario Bergoglio trató de renovar por completo la Iglesia. Portada de Diario Sur que convive con la del Málaga hoy. Muere el Papa Francisco a los 88 años. El cuadro clínico que presentaba el argentino era complejo y no pudo superar el tratamiento. Portada íntegra dedicada a la muerte del Papa Francisco, igual que hacen todos los periódicos, como les digo. La Opinión de Málaga también: muere Francisco, el Papa que llegó del fin del mundo y que ha querido llevar la Iglesia al siglo XXI. Portada también dedicada a la muerte del Papa Francisco, y El Español de Málaga en este caso también dedica parte de la portada a la muerte del Papa Francisco, pero lo completa con otra fotografía y titular de portada, que es: la universidad toma posiciones en la próxima gran revolución tecnológica, así es la computación cuántica. Pues son historias que nos cuentan los periódicos locales y que completamos con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sobre todo en el interior de la provincia. Temperaturas que suben un poquito. Hoy oscilamos entre una mínima de 13 y una máxima de 22 y vientos que soplan flojos del noroeste. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Daniel Cánovas, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues en estos momentos destacamos niveles más altos de tráfico en entrada por Avenida Blas Infante y también destacar salida oeste por Avenida Velázquez. El resto de las vías todo fluido. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 11:49, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, es el magazine de la televisión municipal de Canal Málaga, y lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestras tertulianas esta mañana: Nuria Rodríguez, Inmaculada Sánchez, bienvenidas las dos.
Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Con ganas de hablar de todos estos asuntos que tenemos en portada y donde se ha colado además la muerte del Papa Francisco, que nos hemos enterado esta mañana a las 7:35 ha fallecido el Papa Francisco. Nos enterábamos un poquito después, en torno a las 10 de la mañana, y va a ser el asunto de portada y va a ser la noticia del día. Una pena, pero bueno. Al final no ha podido, ¿no? Con esa complicación respiratoria y, bueno, pues también la edad ha hecho lo suyo, ¿no? 88 años tenía el Papa Francisco. Vamos a hablar del Papa Francisco. Fíjense, se ha muerto este lunes de Pascua, ¿no? Que también resulta curioso, ha aguantado toda la Semana Santa y se ha muerto este lunes de Pascua. Hablaremos del Papa Francisco, pero vamos a hablar también de la Semana Santa, de todo lo que nos ha dejado. Yo les decía que en un ratito vamos a hablar con José Carlos Garín. Por cierto, que ya se pueden imaginar que estamos también todos muy pendientes de qué va a pasar con la procesión de Roma. Claro, en cuanto ha muerto el Papa Francisco, a todos se nos ha pasado por la cabeza la procesión de Roma. En un ratito lo hablaremos también con José Carlos Garín, que es el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, pero les decía yo que hoy vamos a hablar de la Semana Santa desde diferentes aspectos y uno de ellos es el turístico. Esta mañana tenemos a Juan Cubo, que es presidente de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Juan, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Para empezar, balance de la Semana Santa. Nos decían los de los alojamientos hoteleros, los responsables de alojamientos hoteleros, que este último fin de semana, que ha sido el mejor de toda la Semana Santa, pues prácticamente tenían un lleno técnico. En el caso de los alojamientos turísticos, de viviendas turísticas. Sí, bueno, nosotros ayer compartimos los datos con algunos medios que nos lo preguntaron. Rondamos el 80% de ocupación en el conjunto completo de la Semana Santa. Es verdad que en los últimos días pues probablemente la ocupación haya sido mejor porque el primer tramo pues fue inferior. Así que bueno, contentos por esa parte, también por la parte de que el precio noche pues también se ha incrementado notablemente y bueno, destacar esa parte de turismo familiar que efectivamente normalmente elige la vivienda vacacional y también un repunte importante de turismo norteamericano que bueno, es bastante llamativo. Les decía yo que estamos muy pendientes, con un ojo, mirando todo lo que ha dejado la Semana Santa, en este caso turístico, pero también con el otro pues pendiente de la muerte del Papa Francisco. Les decía yo que uno de los aspectos del que estamos muy pendientes todos los malagueños es justamente de la procesión de la Esperanza en Roma, y Paloma Saborido, que saben que es la coordinadora de esa gran procesión, ha afirmado a nuestros compañeros de Diario Sur que probablemente se celebrarán los actos de la Esperanza en Roma. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Para que se hagan una idea, cuando se ha conocido la noticia a las 10 de la mañana, pues todos hemos hecho lo mismo, marcar el número de teléfono de Paloma, que lleva comunicando desde esta mañana a las 10. Yo no sé si mis compañeros han podido ya hablar de redacción, han podido hablar con ella, pero bueno, los compañeros de Sur sí han podido hablar y esto es lo que dice Paloma Saborido. Decíamos que han sido cifras buenas, ha sido una buena Semana Santa. ¿Qué destacaría la Asociación de Alojamientos y Viviendas Turísticas de Andalucía de esta Semana Santa? Bueno, un nuevo éxito. El año pasado, pues a causa probablemente de las inclemencias meteorológicas, la ocupación no fue muy buena. No se mejoraron datos del año anterior, pero este año, pues bueno, salvo ese martes santo que se estropeó un poco por la lluvia, hemos tenido un clima muy bueno y eso ha hecho que, con reservas de última hora, efectivamente la ocupación haya mejorado con respecto al año anterior en torno a un 14-15% en Málaga y en el resto de la provincia. Y igualmente los precios noche que se han podido reservar al final también han tenido un incremento de en torno al 14-15%. Así que bueno, satisfechos y, como apuntaba antes, sobre todo satisfechos por las múltiples nacionalidades que al final componen el mix de los visitantes que reciben nuestra ciudad y bueno, ese repunte de turismo norteamericano, aunque el británico es por excelencia siempre el que está el primero en el ranking. ¿Con esto de Trump les preocupa que pueda afectar a la llegada de turistas norteamericanos? Todos podemos pensar, oye, va a afectar, ¿no? Pero bueno, pasa un poco con la vivienda turística. De momento no. Como con la vivienda turística pensamos, oye, se estropeará, irá mal, pero lo cierto es que año tras año pues vemos que el turista sigue eligiendo nuestra opción alojativa. Las valoraciones medias que tenemos en las plataformas de nuestra tipología alojativa son muy buenas, muy altas. Así que bueno, seguimos de enhorabuena. Yo quería preguntarle también, porque el alquiler de vivienda turística, entiendo también que entran aquellos que alquilan para ver las procesiones.
que también entiendo que ahí hay un negocio, ¿no? Dentro de lo que es el alojamiento turístico. Claro, pensás que los hoteles que pueden estar en los recorridos procesionales, bueno, pues son limitados, ¿no? Pero por todos esos recorridos hay un montón de viviendas con muchos balcones que, bueno, pueden ser muy apetecibles para un turista que viene a la ciudad y que quiere disfrutar de esas procesiones. Y al final, bueno, pues hay un gran despliegue. Es probable que haya gente incluso que normalmente no alquile y a lo mejor por fechas muy puntuales sí que esté dispuesto a alquilar su balcón o su piso para estas fechas. O sea que también existe ese negocio. A ver, ya yendo a la situación que atraviesa la vivienda turística, es verdad que en los últimos, yo diría meses, ya casi un año, ¿no? Juan, llevamos pues un poco viviendo una situación con la vivienda turística, sobre todo de limitaciones. Es verdad que la Junta de Andalucía aprobó un decreto que puso esas limitaciones, que se están llevando a cabo todas esas comprobaciones. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Bueno, en principio nosotros el decreto de la Junta de Andalucía en el que estuvimos implicados lo veíamos con muy buenos ojos, en el sentido de que cada ayuntamiento en cada población decidiera, en base a criterios objetivos de imperiosa necesidad de interés general, limitar el número de viviendas turísticas que hubiese, ¿no? Estamos en el desarrollo de esa norma, cada ayuntamiento está poniendo sobre la mesa las limitaciones que entiende que son adecuadas para su ordenamiento y para que haya ese equilibrio necesario entre economía, ciudadanía y visitantes. Y bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar de la mano de estas administraciones aportándoles sobre todo conocimiento, ¿no? Porque a veces no se desconoce bien la realidad del sector y bueno, pues trabajamos mucho en el sentido de conseguir que tengan la información de primera mano de nosotros que somos el sector, para que efectivamente las limitaciones que vengan, la regulación que vengan, que entendemos que tiene que haber una regulación, que no puede ser completamente todo blanco o negro, pues sean las adecuadas y que efectivamente no se cause perjuicio a la economía, no se cause perjuicio a la ciudadanía en la medida que sea posible y por supuesto no se cree perjuicios para nuestra actividad y para los propietarios de esas viviendas que deciden libremente esta opción alojativa en vez de otra, por el motivo que sea, o porque tenga más rentabilidad, o porque le ofrezca más seguridad, o por lo que sea, o no, o porque es la que se adecúa a sus necesidades, porque es una segunda residencia vacacional y solamente tienen la opción de rentabilizarla por periodos cortos para que sea compatible con el uso de estas personas. ¿Se han retirado muchas licencias a viviendas turísticas? Hay menos que las que había hace un año, ¿no? Hay menos, ¿no? Sí. O sea, se han retirado. Se han retirado. En principio, nuestros datos o lo que nosotros pensamos es que, no es que pensemos, que es una realidad, las licencias que se han retirado, registros de turismo que se han retirado, son de las personas que no han presentado alegaciones frente a la instrucción que el ayuntamiento puso en marcha. Todos los que han alegado, en principio, les han ampliado el plazo. Y una vez que ese plazo finalmente la Administración responda, incluso si es una respuesta negativa, tendrán el recurso por vía judicial, que retrasaría más aún la cancelación de la inscripción si finalmente por vía judicial se entiende que no tienen derecho a mantener ese registro de turismo. Lo que ha habido es una paralización de nuevos registros. Yo el otro día me reunía con Paco de la Torre y con su equipo, nos estamos reuniendo prácticamente... En Málaga ciudad ahora mismo no se puede. Todavía no está la moratoria puesta en marcha, que es lo que te iba a comentar. Nos reunimos con Paco de la Torre, lo hacemos prácticamente una vez al mes. Y bueno, al respecto de la moratoria que ha comunicado, que quiere poner en marcha, lo que al final le terminas transmitiendo es, oye, eso tendrá un efecto mediático, pero un efecto práctico no, porque en la ciudad prácticamente nadie puede inscribir una nueva vivienda. Es muy difícil pensar que haya una gran cantidad de viviendas que tengan acceso independiente, servicios independientes, no estén en esos 43 barrios que están ya limitados. La realidad de las cosas es que desde hace muchos meses en Málaga no hay nuevas inscripciones de viviendas de uso turístico, porque es que no se puede. La moratoria, bueno, efectos mediáticos, no creo que tenga mucho más. Al final. Sí. Claro, porque se piden tantos requisitos que al final prácticamente ninguna vivienda puede cumplir, ¿no? Son unos requisitos tan exigentes, podríamos decir, que ninguna vivienda los puede cumplir, ¿no? Además de la ley de propiedad horizontal y de esa, por defecto está ahora prohibido, cuando por defecto antes estaba permitido y necesitas esa aprobación de la comunidad. Pues es la realidad en la que nos encontramos. Ya nos gustaría que fuesen criterios más bien de calidad, porque entendemos que precisamente exigir criterios de calidad sería muy, muy bueno, porque la vivienda que accediera a este mercado sería una vivienda muy buena y el turista que nos visitara se iría con muy buena impresión de nuestra ciudad. Pero bueno, en principio las limitaciones que se están imponiendo son simplemente con criterios técnicos para que pues no proliferen o no puedan entrar nuevas viviendas en el mercado.
Bueno, vosotros entendéis, Juan, que la vivienda es un problema, tenemos un problema de vivienda y que al final la vivienda o el alojamiento turístico ha sido señalado, ¿no? De alguna manera como uno de los factores que afectan, son muchos los factores que afectan al problema de la vivienda. Yo repito mucho que efectivamente no lo vamos a negar, obviamente la vivienda de uso turístico es un factor que puede influenciar en la falta de vivienda o en los precios de la vivienda, pero desde luego ni de lejos es el más importante. En la ciudad el 2,68% de las viviendas se destinan a uso turístico, entendemos que es un porcentaje muy bajo, son datos del ayuntamiento, no son datos nuestros. Hay más de un 6% de vivienda vacía. Perdóname, Juan, un segundito, porque estamos pendientes de la muerte del Papa Francisco y me dicen que tenemos en directo la imagen de cómo están sonando las campanas de la Catedral de Málaga. Vamos a escucharlo. Mañana suenan en directo las campanas de la catedral con motivo de la muerte del Papa Francisco. Perdóname, Juan, es que estamos en directo y estamos pendientes de todo lo que sucede. Perdóname que te he cortado. La actualidad manda. Sí, como decía, la vivienda turística obviamente es uno de los factores que puede influenciar, pero ni de lejos es el más importante. El más importante, sin duda, es la falta de oferta frente a una demanda creciente, especialmente en ciudades o bien turísticas o bien que tengan potencial laboral o potencial profesional y que atraiga a gente de fuera, como pueda pasar en Costa o como puedan pasar en grandes ciudades en este país. Y bueno, la verdad es que se ha buscado una solución fácil, sencilla y equivocada. Bueno, finalmente estas limitaciones se pondrán en marcha, ya no habrá más viviendas de uso turístico en la ciudad durante un tiempo determinado, ya veremos cuánto, y el problema de la vivienda seguirá existiendo. Y bueno, al final alguien recapacitará y dirá, bueno, sí, era un factor, pero no era el más determinante ni de lejos. Habrá que trabajar desde las administraciones para conseguir que se pueda construir al ritmo que ahora mismo la demanda está exigiendo, se tardará. Y bueno, y finalmente, cuando vuelva a haber viviendas para todos, pues saldremos del foco y podremos dedicarnos cada uno a lo nuestro. Ese es el momento que esperáis, Juan, me imagino yo. Sí. Nuria, Inmaculada. Sí, bueno, yo contestando a lo que Juan ha dicho, pues decirle que la vivienda turística es una de los determinantes, ¿no? Dentro de todos estos factores que condicionan la situación de precariedad absoluta en cuanto al acceso a una vivienda asequible y digna, la vivienda turística es un factor determinante porque ha hecho que suba el precio de la vivienda y que haya muchas menos viviendas de alquiler de larga duración, de alquiler residencial, para que las personas que quieren alquilar una vivienda en Málaga puedan acceder a ella. Es verdad que hay otros factores que determinan esta crisis social que vivimos con el tema de la vivienda, y uno de ellos, y quizás sea el más importante, es la falta de políticas públicas en materia de vivienda, que aquí tienen que estar todas las administraciones, pero recordemos que la Junta de Andalucía tiene potestad exclusivamente en materia de vivienda. No hay un parque en Málaga, no hay suelo público, no hay un parque residencial de vivienda protegida para cubrir esas necesidades. Tenemos más de 34.000 personas en Málaga en el registro de vivienda, en el Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, hay como decíamos, no es solamente un factor, pero la vivienda turística evidentemente es determinante porque ha subido el precio de la vida en general y el precio del alquiler. Es que ahora mismo es imposible alquilar una habitación en Málaga por menos de 500 euros y eso es que lo ha reconocido hasta el presidente Moreno Bonilla.
En cuanto a la legislación, pues tú le has dicho, Juan, que no estás descontento con esa legislación normativa de la Junta de Andalucía. Pues eso ya dice mucho porque es totalmente laxa, los 2 decretos de la Junta de Andalucía, y además que ha derivado lo más duro, ¿no?, de esto, que es la limitación de los precios turísticos, lo ha derivado los municipios. Es responsabilidad de los municipios, y aquí pues el alcalde de Málaga ha ido poniendo parches a medida que se han ido sucediendo esas manifestaciones, ¿no?, a medida que la gente ha ido saliendo a la calle para reclamar vivienda digna. Perdóname, porque me dicen que ahora sí, que están repicando las campanas de la catedral, que antes cuando se las hemos ofrecido eran las 12 de la mañana y estaban dando las 12, que ahora sí, que suenan las campanas de la catedral por el Papa Francisco. Pues suenan las campanas de la Catedral de Málaga por la muerte del Papa Francisco, y mientras nosotros aquí estamos hablando de vivienda turística, Inmaculada estaba criticando la política municipal en torno a la vivienda turística, y teníamos que ir en directo porque, bueno, es la imagen, y la totalmente comprensible. Pero claro, es que hablar de vivienda es hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo han hecho mal todas las administraciones, quiero decir. Y dentro de lo malo, al final la administración municipal ha hecho lo que podía dentro de sus posibilidades, que era construir vivienda de protección oficial, que tampoco es su responsabilidad, porque las competencias son de la Junta de Andalucía, que durante muchos años ha hecho una dejación de funciones clara y real en lo que le compete, ¿no? De la protección oficial, la vivienda de protección oficial. 10 últimos años, que es cuando el número de viviendas, la construcción de vivienda protegida ha quedado, o sea, totalmente anulada. Anulada. Cero. Pero sí los ayuntamientos tienen competencia en suelo, en ese plan general de ordenación urbana, de suelo, ceder suelo a un precio asequible para que los promotores a su vez puedan construir suelo a precio público asequible, para construir. Pero en el tema de la ordenanza en cuanto a viviendas turísticas ha parcheado, porque las medidas que ha puesto son temporales. El daño ya está hecho, porque fíjate, además no tiene efecto retroactivo, pero el daño está hecho porque hay una sobresaturación en 42 barrios, pero eso se va, o sea, ese 8% se puede permitir en el resto de barrios. Estamos hablando de que hay barriadas en el que ese 8% se cuadruplica, se quintuplica, porque, por ejemplo, en la barriada en el barrio de la Merced, es que las viviendas turísticas son un 85%. O sea, aquí hay una sobresaturación y todos los inconvenientes y efectos secundarios que trae eso, ¿no? Nosotros somos muy críticos. ¿Ese dato es real? En realidad ese no es el dato. Hay que tener en cuenta los registros activos y los registros en el registro de turismo de Andalucía, que vienen a ser el 50% menos, pero es que además, si hoy vas al censo, en la Plaza de la Merced vive hoy más gente que nunca. Residentes permanentes, más que hace 20 años, a pesar de la vivienda turística. Qué curioso, ¿no? La ciudad de Málaga ha ganado, el centro histórico ha ganado habitantes en los últimos 5 años, a pesar de la vivienda de uso turístico. Es que no hay que, o sea, no hay que recordar tanto, o sea, no hay que irse tantos años atrás para recordar cómo estaba el centro de Málaga, que daba miedo. A mí me gustaría echar un cable a las viviendas turísticas, porque lo he conocido de cerca. Creo que tan mal no lo han hecho, y porque se ha hecho mucha promoción. No nos olvidemos que vivimos del turismo. No nos olvidemos que es nuestra principal industria, y que gracias a toda esa promoción que se ha hecho, a todos esos turistas que hemos recibido, a esa demanda que se ha conseguido, los apartamentos turísticos han conseguido, pues, poder cubrir esa demanda que teníamos, ¿no? Es verdad que quizá haya saturación en algunas zonas, pero yo creo que a veces generalizamos demasiado. Creo que hay que conocer bien los datos, son públicos, por cierto. La Junta de Andalucía tiene una página donde puedes poner la dirección de ese apartamento que creas que puede existir, y te dice si está activo o no está activo, te dice todos los datos. Yo creo que hay que informarse un poco con esos datos, porque creo que ellos han cubierto mucho esas necesidades, han creado puestos de trabajo, a pesar que se dice que no. Y luego, cada cliente tiene su tipo de alojamiento. Creo que ellos han tirado quizás más por el alojamiento familiar. Tenemos unos hoteles que al mismo tiempo son magníficos. Yo creo que hablar de alojamientos en Málaga es un sobresaliente, en todos los sentidos, ¿no?
Y también es verdad, permíteme que te diga, que ha habido zonas en Málaga que estaban muy deterioradas, muy. Y esas compras, esa inversión para apartamentos turísticos ha conseguido que hoy en día pues paseemos por zonas donde antes no se podía. Que es verdad y cierto. Ha tenido efectos positivos y efectos negativos. Por eso mismo, yo creo que todo no hay que echarle la culpa, porque si tuviéramos una ley antiocupa, quizás no ocurriría que mucha gente comprara para invertir y alquilara a lo mejor con un precio asequible a todos los bolsillos, ¿no? Entonces, quizás aquí la culpa es un poco de todos, pero sí que es verdad que el centro de Málaga ha cambiado mucho y para mejor. Entonces, es lo más difícil de todo ahora mismo, es buscar el equilibrio entre el turista y, por supuesto, el malagueño. Totalmente de acuerdo. Pero más que prohibir hay que regular, ¿no? Y quizás intentar que no haya saturación en algunas zonas, pero tampoco prohibir. Porque el equilibrio, ¿no? Que yo creo que es fundamental para todo. Sí, bueno, también hablando de capacidades alojativas y hablando de concentración de alojamientos, los hoteles, prácticamente el 80 al 90% de los hoteles que se construyen en la ciudad se están construyendo en entorno centro histórico, en zonas residencial donde antes había vivienda y ahora ya no hay vivienda, hay un edificio comercial con un uso comercial, también están en esa zona, no se van a construir a la periferia, se van a esa zona y también hay mayor concentración en el centro histórico, porque piensa lo que piensa cualquier turista. Yo cuando visito una ciudad quiero ir al lugar pintoresco, al lugar singular y alojarme allí y vivir como si fuera un residente allí. Juan, creo que el fin, nadie ha hablado de prohibir, más que cuando ya las saturaciones hay que regular, evidentemente, pero regular bien. Yo creo que una de las consecuencias de lo que hablamos de los pisos turísticos en el centro histórico ha sido la gentrificación. Eso es una de las graves consecuencias. Y luego yo creo que es que el fin no justifica los medios de ninguna de las maneras, y que se lo digan a las miles de personas que han salido en 3 ocasiones en las manifestaciones por el derecho a la vivienda, ¿no? Estamos hablando de que la vivienda, un derecho fundamental, un derecho vital, no puede quedar en manos de un mercado especulativo. Eso tiene que ser una regla básica en un Estado de Derecho. Por lo tanto, los fines económicos y especulativos no pueden prevalecer sobre los intereses personales de la gente. Eso tiene que ser una regla que nadie puede... tener un equilibrio, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, prevalecer hay que crear los derechos, empleo para que de los derechos de las personas en general. Y sobre todo, es que no se puede destinar más de un 30% ni al pago de un alquiler ni al pago de una vivienda. Totalmente porque es que el resto de es que queremos vivir, queremos disfrutar de la vida, queremos viajar, queremos tener tiempo de ocio, queremos vivir dignamente. Y entonces la vivienda no puede ser una cuestión de vulnerabilidad y de exclusión social. Eso es totalmente de acuerdo. Bueno, que no podemos seguir hablando toda la mañana de vivienda turística, como ya os podéis imaginar. Fíjense que están poniendo nuestros compañeros la imagen en directo de Roma, de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a ir en un minuto, sobre todo por tener esa imagen en directo, porque seguimos muy pendientes de la noticia del día de la muerte del Papa. Juan Cubo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Podríamos estar aquí un par de horas hablando de este tema. Pues es que la vivienda da para mucho y además cuesta trabajo que todo el mundo esté de acuerdo. Sí. Es un tema... Es difícil. Pero si no tienes posturas de máximo siempre se pueden alcanzar acuerdos. Claro, y además, sobre todo, ir por el objetivo del equilibrio, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y que al final es lo que quiere todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos, como les decía, seguimos en directo pendientes de todo lo que está dando de sí, de las reacciones relacionadas con la muerte del Papa Francisco, y fíjense que tenemos la del obispo de Málaga, que agradece al Papa su generosidad y cercanía con los más pobres y descartados, como él decía. El obispo de Málaga, como les digo, Jesús Catalá, agradecido al Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, su estilo, su dedicación, su generosidad a la Iglesia, la acogida de todo el mundo, la cercanía con los más pobres y excluidos y con los descartados, como él decía. Pendientes de todo lo que sigue dando de sí la muerte del Papa Francisco, les decía yo en el arranque que fíjense que estamos el lunes de Pascua, lo normal es que estuviéramos haciendo balance de la Semana Santa, y por eso además hoy habíamos invitado a José Carlos Garín, que es el presidente de la agrupación de cofradías. Bienvenido, José Carlos, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Primera valoración de la muerte del Papa Francisco. Bueno, pues como siempre que fallece una persona como de la importancia del Papa Francisco, dar gracias a Dios y a él también por el testimonio de vida que ha tenido. Era verdad que era una persona ya con una edad muy avanzada y con una patología importante, y es verdad que
no podemos decir que no esperáramos que pudiera producirse un desenlace de esta naturaleza, pero claro, ayer lo vimos dando la bendición Urbi et Orbi y bueno, pues quizás nos ha sorprendido un poquito más, pero es cierto que su situación clínica pues no era la más halagüeña y ciertamente a todos nos entristece, pero es cierto que también esperemos que descanse en paz el que ha sido un gran papa para la Iglesia Católica. Claro, todos pendientes, sobre todo nos ha sorprendido, por eso que decía José Carlos, porque lo hemos visto en diferentes ocasiones esta Semana Santa y la verdad es que todos pensábamos que estaba mejor, así que nos ha pillado la noticia, nos ha pillado además por sorpresa esta mañana. José Carlos, a la vez que veíamos o que no conocíamos la muerte del Papa Francisco, todos nos hemos preguntado qué pasa ahora con la procesión de la Esperanza en Roma. Yo también me lo pregunto, no te puedo contestar porque es verdad que no tengo esa conexión. Ya sabéis que realmente la persona que tiene la organización directa y por tanto el contacto con el Vaticano es Paloma Saborido y quizás es ella la que nos podrá informar. Acabo de leer algo en un diario de Málaga en el que de alguna manera pues hablaba de que tenía una reunión pendiente que se iba a producir esta semana, que ella en principio era optimista de que no se suspendiera ninguno de los actos que estaban programados con motivo del jubileo y bueno, pues yo esa es un poco la información que tengo, que seguramente también la tenéis vosotros, claro. La que hemos visto publicada por nuestros compañeros de Diario Sur, que como yo contaba hace unos minutos, han podido hablar con Paloma Saborido. Nosotros lo hemos intentado también, pero ya se pueden imaginar que el teléfono de Paloma Saborido es hoy, esta mañana, uno de los que más llamadas está recibiendo seguro. Esta era la noticia a la que hacía referencia, yo creo, el presidente de la agrupación de cofradías, en la que Paloma Saborido pues afirma que probablemente se celebrarán los actos de la Esperanza en Roma, pero bueno, estamos pendientes también de conocer más detalles. José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradías, ¿está contento con esta Semana Santa que ha terminado ya? Mira, desde el punto, con la humildad que siempre uno debe conducirse en estas cosas, la función principal de la agrupación de cofradías en toda la Semana Santa es organizar el montaje y desmontaje de todo lo que son sillas y tribunas, garantizar un uso adecuado y correcto de esos espacios que la ciudad nos concede para uso de los abonados, vigilar y controlar horarios itinerarios y esperar que estos se cumplan con la mayor rigurosidad y finalmente pues, hombre, que las cofradías hagan sus desfiles procesionales de una manera pues, modélica, tanto en lo estético como en lo devocional. Yo te diría que sí, que entiendo que estas fines que le son propios a la agrupación y sobre los que tiene capacidad y control se han cumplido y yo pues sinceramente en ese sentido me siento pendiente aún de que hagamos valoraciones un poquito más exhaustivas y más tranquilas, pero sí me siento satisfecho de cómo ha transcurrido la Semana Santa de 2025, lamentando lógicamente el martes santo que tuvimos y la no salida ayer del Señor resucitado y la Virgen Reina de los Cielos. ¿No tenían previsión de lluvia el martes? Yo cuando veía caer esos dos chaparrones que cayeron el martes, además uno seguido, uno detrás de otro, y pensaba en las cofradías que estaban en la calle, en el Rocío, en Nueva Esperanza. ¿No se sabía que iba a llover ese día, presidente? Había unas previsiones, yo creo que manejamos ya hoy día hasta 4 y 5 portales de una rigurosidad extrema y de hecho incluso teníamos un contrato este año con una empresa que por lo demás hemos de decir que ha sido tremendamente cumplidora con las demandas que teníamos y para el martes todos anunciaban que había un intervalo de riesgo de chubascos débiles entre las 4 y las 7 de la tarde con tendencia a ir de las 4 a las 7 cada vez a menos, de forma que mientras más te acercara a las 7 los riesgos posibles de esos posibles chubascos débiles siempre iba a ir disminuyendo y curiosamente a las 7 menos cuarto se desencadenó el gran problema. Es decir, apareció un viento raro, un viento extraño y en ese momento la misma empresa que nos tenía facilitado el servicio nos dijo que se había producido un cambio, una convección de viento, que se estaban generando unos chaparrones o unos intensos en la vertical de la ciudad de Málaga y en ese momento nos dijeron que no podían darnos previsiones más allá de 15 minutos. Las previsiones para 15 minutos te las doy yo también, claro, porque no tengo más que mirar el cielo. Pero ocurrió de esta manera. Y ninguno de los portales, de hecho hemos hablado con algunos de ellos, algunos de los meteorólogos, nos decían que efectivamente no se esperaban que ocurriera
porque en la tribuna que estaba, y estaba el señor de los Pasos en el Monte Calvario, es que granizó. No fue un granizo gordo, grueso, pero sí que fue un granizo también. Es decir, que algo atmosféricamente no controlable pasó. Menos mal que la naturaleza por lo menos no la podemos controlar. Pero así fue. Sí que había esas dudillas, pero eran muy leves y de hecho las cofradías actuaron con mucha coherencia con los informes que había. Los códigos QR, ¿cómo han funcionado? A ver, porque este era el primer año que teníamos estos códigos QR para acceder a las sillas. ¿Está contento el presidente de la agrupación de cofradías? Bueno, esto ya lo dije que no era un intento de mejora ni un intento de control, es simplemente que tenemos la obligación legal, como cualquiera que tiene un espacio cedido o concedido, a controlar el uso que se hace de él. Evidentemente todo lo nuevo, todo lo que se introduce, pues hay que intentar implantarlo con suavidad, con pedagogía, con psicología, con discreción, y eso es lo que se ha intentado. Más allá de que conceptualmente la inmensa mayoría de nuestros abonados y del público en general entiende que en cualquier sitio hay que controlar el acceso, no hemos tenido problemas porque digo, no hemos buscado tampoco una aplicación estricta y rigurosa, pero sí ir haciendo pedagogía porque el futuro es que de alguna manera hay que controlar el acceso a esos espacios por seguridad de los abonados y también por garantizar el derecho a hacer uso de aquello que ellos han adquirido y hacerlo con comodidad. Se pierde un poco el contacto, ¿no? Pues a gente que no tiene sillas, ¿no? Que al final no se puede acceder a la primera línea en el recorrido oficial, claro. Bueno, claro, si hay unas sillas puestas, tú no puedes acceder a la primera línea, pero eso siempre ha pasado, no es nuevo. Es decir, si hay sillas ubicadas, te podrás poner como pasa en la Alameda, cosa que antes no ocurría porque había unas tribunas altas que te impedían la visión, pero sí te puedes ubicar detrás de las sillas, tanto en la Alameda como en la Plaza de la Marina, como en la Tarazana, pero a la primera línea, justamente en el recorrido oficial, no se puede acceder, claro. Bueno, no sé si queréis preguntar algo al presidente de la agrupación de cofradías. Sí, yo, bueno, tú lo has dicho, has apuntado, José Carlos, ¿no? Creo que es su nombre, sí. ¿No? Buenos días. Saber si la cofradía se ha hecho eco de esas críticas, ¿no? Con el nuevo recorrido oficial y esa limitación del aforo que restringe de manera sustancial el poder llegar, ¿no? A esas personas que no tienen abono de silla, llegar a determinados espacios dentro del recorrido con calles emblemáticas como por ejemplo la calle Larios, que para mí tiene un cariz bueno, de bastante segregación, ¿no? ¿La pregunta era? Sí, ¿qué valoración tiene hacia esas críticas? Pero a que no se puedan ver en primera fila en calle Larios porque hay sillas. Sí, que está restringido para la gente que no tiene abono, restringido en determinados espacios, por ejemplo, en la calle Larios, poder acceder a ver su Semana Santa. O sea, que este nuevo recorrido ha sufrido cambios sustanciales y supone una restricción para ver la Semana Santa de muchas personas que no tienen abono. Claro, por lo menos en el recorrido oficial. Claro, que luego fuera del recorrido oficial. Precisamente la calle Larios tiene el mismo comportamiento ahora que tenía antes de cambiar el recorrido. Había sillas, de hecho incluso hay ahora una fila menos de sillas en calle Larios porque nos pidieron por seguridad que se creara un espacio de seguridad. Antes había 5 filas que estaban absolutamente pegadas a la pared, con lo cual era imposible ni siquiera acceder. Ahora solamente hay 4, pero antes también esa calle, con el recorrido antiguo, estaba llena de sillas, incluso mucho más llena de sillas que está ahora. No ha habido ningún cambio concretamente en esa calle, ¿vale? O sea, que no se han hecho eco desde la cofradía, hermandad, asociación, no se han hecho eco de esas críticas, ¿no? Pero... Vamos, yo soy desconocedora de todo lo que tiene que ver, bueno, pero sí he leído sobre las críticas que hay en ese sentido. Bueno, yo sí las he escuchado otros años. Es verdad que este año no ha habido muchas críticas y ya nos hemos acostumbrado un poco al recorrido oficial. Yo es verdad que echo de menos esa cercanía. Es verdad que, por ejemplo, yo que estaba en calle Martínez, pues los niños no se pueden acercar porque, claro, ya están las sillas, no te dejan pasar. Antes sí se podía pasar, a lo mejor se podían pedir una estampita. Allí en primera línea iban con la bola
a la acera, que ya no te echan cera, pero bueno, se podían acercar. Es verdad que este año no han dejado pasar a nadie, ¿eh? Ni a los niños pequeños, ni para estampitas, ni para nada. Desde luego, los controladores del código QR han hecho su trabajo muy bien, eso sí, ¿eh? Presidente, que en ese sentido, no sé si para bien o para mal, pero han hecho su trabajo muy bien, ¿eh? El espacio si se refiere al acceso a lo que es el discurrir de las procesiones, efectivamente se colocó un vallado porque además era necesario para impedir efectivamente que se cruce y se esté continuamente, porque antes el acceso a las sillas con el antiguo recorrido ante las vallas se hacía por dentro de la procesión, lo cual también generaba problemas de seguridad. Ahora, en esos 1.200 metros del recorrido oficial, pues sí que está restringido el acceso, lógicamente, que es la responsabilidad que tiene la agrupación. Todo el resto del recorrido de una cofradía, que a veces son 4 y 5 kilómetros, evidentemente el comportamiento es todo mucho más libre en los barrios y tal, pero lo que es en el recorrido oficial sí que lo que es la vía central, por motivo de seguridad, y que también nos lo pide quien tiene la potestad de hacerlo, que las autoridades. Evidentemente el acceso no puede ser libre y no se puede estar entrando en lo que es el discurrir de las procesiones porque hay nazarenos, porque hay tronos y en cualquier momento una situación de emergencia impediría la evacuación. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. José Carlos Garín, presidente de la agrupación de Cofradías de Málaga. Gracias. De nada, buenos días. Buenos días. Bueno, pues pendientes, seguimos de esto. Tú no has querido, ¿no te gusta mucho la A mí me ha encantado. De hecho, me cayó el chaparrón del martes. ¿Te cayó? Es que estabas en el centro. Mi hija salía de mantilla con la Virgen del Rocío y demás. Vaya. Y claro, de pronto nos pilló el chaparrón. Pero es verdad que lo de la seguridad funciona, porque lo tenían todo muy bien organizado, hay que decirlo. Y los pasos, sí que los pasos han funcionado muy bien este año. Muy bien. Y también pero yo luego a mí es que me gusta callejear. Me invitaron a un balcón y demás, pero a mí me gusta callejear y me he ido por la zona más de barrio, que es lo que más me gusta, ¿no? Y sí que es verdad que... Fuera del recorrido oficial, ¿no? Sí, en el recorrido oficial empiezan por el Museo Thyssen, esa calle peatonal que sale, calle Salgado o Salvado, se llama, creo que es, y ya ahí inician para llegar a la zona de la Plaza de la Constitución. Entonces, en esa zona sí que pudimos ver súper de cerca los tronos, los pasos y demás, súper bien. Y luego, pues la parte de atrás, a mí me gusta mucho callejear e irme a los barrios y yo soy devota y además creo que incluso la Semana Santa ya todo el mundo la vive con mucho respeto, seas cristiano o no, y sobre todo lo tenemos ya como una cultura, ¿verdad?, querida para todos y una tradición. Por lo tanto, chapó por todos los malagueños y turistas y visitantes que han venido, porque el respeto yo creo que es lo que ha predominado. Bueno, pues pendientes nosotros de la Semana Santa y de ese balance que les acabamos de ofrecer y pendientes también del mejor queso de España, que se hace aquí, en Málaga, concretamente en Coín, en la quesería La Hortelana, en la que está esta mañana Rocío Carrascal. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues hoy es un día ideal, sobre todo para los amantes del queso. ¿Por qué? Porque los traemos el mejor queso mezcla curado de España, que por si no lo saben es de aquí, de Málaga, concretamente de Coín, de la quesería La Hortelana, que además se ha llevado hace unos días este premio, pero tiene muchísimos más. Estamos hoy con Adrián Hormigo, que es el responsable de esta quesería y que nos va a descubrir todos los secretos de este manjar. ¿Qué tal, Adrián? Muy buena. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Primera vez que os presentabais y ahí que os habéis traído un premio. Es la primera vez, teníamos muchas ganas de presentarnos hace más de 10 años y mira qué bien, hemos sido los primeros de España. Pero aparte de esto, vosotros sois ya un experto, una empresa experta en el tema de los premios, ¿no? Porque, bueno, allá donde vais, galardón que recibís. Bueno, eso tiene mucho sacrificio por detrás y, bueno, la verdad que sí, que va bien la cosa. En el caso concreto de este queso premiado, que es este que tenemos aquí, el queso de cabra y oveja curado, para los que nos estén escuchando desde sus casas, ¿qué es lo que tiene de especial este queso? ¿Qué es lo que tiene su sabor? Este queso es un queso de cabra y oveja, es mezcla. Lo especial que tiene es que nosotros tenemos una ganadería propia de cabras y ovejas. Las cabras pastan y las ovejas todos los días aquí en Coín, en las sierras de aquí, y comen cosas naturales, hierbas aromáticas, todo eso pues se lo transmite a la leche y le da un sabor especial. Y aparte de esto, es un queso que detrás tiene una historia muy bonita, su nombre, ¿no? Este queso lo llamamos el queso del abuelo. Hace 10 años incorporamos ovejas a nuestra ganadería y lo presentamos en un concurso de Andalucía. Resultó en el primer lugar y
y una vez ahí pues incorporamos más ovejas a la ganadería, empezamos a hacer queso y el queso no tenía una etiqueta, entonces como mi abuelo siempre había sido pastor, pues le dimos un homenaje al abuelo y en todos los quesos pues sale la foto de él con sus ovejas. Además, este homenaje que se ha llevado directamente a Madrid, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Os lo esperabais? La verdad que no. Mandamos unos quesos, me llamaron hace 3 semanas que habían entrado entre los 100 primeros, había más de 900 quesos y la verdad una satisfacción porque poco a poco fue avanzando en el concurso y hasta que me llamaron, mira, vente, eso fue el miércoles, vente para Madrid que ha resultado en el primer lugar. Entonces, pues nada, muy satisfactorio, ¿no? Para toda la familia, muy orgulloso y nada, muy especial también de que haya sido este queso porque es el queso del abuelo. El abuelo falleció el año pasado, él siempre iba a recoger sus premios y nada, estamos muy orgullosos de que haya sido este queso. Adrián, el hecho de contar con ganaderías supone que además vosotros controláis todo el proceso, desde el principio hasta el final. Supongo que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes también, ¿no? Sí, tiene mucho trabajo porque la cabra hay que ordeñarla todos los días, hay que sacarla al campo y las ovejas. Y bueno, al final tiene mucho trabajo por detrás al tener la ganadería, pero te lleva la satisfacción luego de que te lo reconocen el trabajo. ¿Cuál es el proceso una vez que llega aquí la leche todas las mañanas? Pues una vez se ordeñan las cabras y las ovejas, tenemos un camión cisterna, recogemos la leche y la traemos a la fábrica. Una vez llega a la fábrica, pues hacemos 2 tipos de queso, de pasteurizado y de leche cruda. Si es pasteurizado, tenemos que pasteurizar la leche. Una vez llegue a la cuba, se le echa el cuajo y los fermentos lácticos y se le da un proceso de un poquito de calor y ya se haría el queso. Una vez esté el queso como si fuera un flan, pues se corta en granitos pequeños, se le da forma en molde y luego se pasa a la sal. Y si es de leche cruda, pues pasaría la leche directamente, no tendría no se calentaría la leche ni nada. Y solamente lleva el cuajo y ya está. ¿Cuánto tiempo pasan aquí en la cámara? Bueno, aquí tenemos quesos que duran 2 semanas, algunos hasta 1 año, 15 meses. La verdad es que hay de todos los tipos. ¿Cuántas variedades tenéis? La verdad que hay muchas. Pues mira, tenemos desde el queso fresco, requesón, luego hacemos rulo de cabra, camembert, cuajada elástica, queso de oveja, mezcla, de leche cruda, semicurado. Luego tenemos con muchas hierbas aromáticas, ahí con pimentón, tomillo, pimienta, orégano. Y luego hacemos paté de queso, hacemos como un tipo provolone también y mucha variedad. ¿Cuáles son los que tienen más éxito? ¿Cuáles son los que más suele comprar la gente? Bueno, la gente también le gusta cosas nuevas, ¿no? Pero siempre lo más tradicional, ¿no? El queso de leche cruda, que es este de aquí, este de leche cruda. Y luego los quesos semicurados, el mezcla, el de oveja, lo más tradicional. Una variedad increíble. ¿Qué tiene de especial, tenemos que preguntar, Adrián, la cabra malagueña? La cabra malagueña tiene muy buena calidad en su leche, la leche es dulce y luego pues tiene mucha proteína y mucha grasa. Entonces una ventaja para cuando tú haces queso, pues sale un queso de mucha calidad. Desde la Diputación, desde Sabor a Málaga, se está impulsando mucho este tema pues, en los últimos años, incluso bueno, con la necesidad esa también de ir a por esa denominación también de la cabra y de esos quesos de cabra malagueña. ¿Qué te parece a ti ese trabajo? Eso es un trabajo muy grande, lleva ya muchos años y yo creo que sería esencial, ¿no? Para muchas queserías que hay aquí, muchos productores de ganaderos, ¿no? Y es darle la calidad que tiene, que sabemos que tiene, pero darle un valor mucho más con la denominación. Adrián, ya por último, ¿dónde podemos encontrar los quesos de La Hortelana? ¿Dónde se pueden vender? Pues aparte de fruterías, carnicerías y tiendas de delicateces de aquí de la provincia, luego tenemos un mercadillo local los domingos en Coín y todos los domingos pues lo podéis encontrar por allí. Pues ya lo saben, si quieren probar este queso de premio nacional, sigan a La Hortelana, que además, ya lo saben, calidad de primer nivel. Muchas gracias, Adrián. Gracias.
Bueno, pues queso de primera, de premio, el que se hace allí en La Hortelana, en Coín, y a donde hoy nos ha acercado nuestra compañera Rocío Carrascal. Nosotros seguimos hablándoles de otros asuntos y hoy nos queríamos hacer eco de, aprovechando que tenemos aquí a Comisiones Obreras, de una denuncia que ha hecho Comisiones Obreras respecto a la inacción del Servicio Andaluz de Salud ante la no apertura de la unidad de hospitalización breve para adolescentes en el Hospital Regional de Málaga. No se ha abierto todavía y ha sido denuncia el sindicato. Eso hemos denunciado, que todavía no se ha abierto una unidad tan imprescindible, ¿no?, como esa, en un contexto donde la salud mental en general y sobre todo, sí, y de los jóvenes, ¿no?, que está aumentando los casos de enfermedades mentales y también de suicidios, no se está cubriendo por parte de del SAS, en este caso, de la Junta de Andalucía, y esto es un añadido más a todo lo que venimos reivindicando en materia de servicios públicos y, en este caso, de la sanidad pública, la falta de recursos tanto materiales como humanos, ¿no? Bueno, pues hecha queda esta denuncia, a la que además le hemos preguntado al Servicio Andaluz de Salud, que nos han dicho que el Hospital Regional, en este caso Universitario de Málaga, continúa trabajando y realizando los trámites necesarios para la apertura de la unidad, siguiendo los pasos adecuados para poder ofrecer un servicio de calidad a los pacientes. Ellos no lo relacionan con la falta de personal, que es con lo que lo relaciona Comisiones Obreras en este caso, y dicen, bueno, pues que están siguiendo los pasos que iban a seguir para la puesta en marcha de esta unidad. En cualquier caso, esperemos que sea lo antes Esperemos que sea en breve, porque es verdad que es muy necesario. Bueno, pues es otro de los asuntos que queríamos contarles esta mañana, pero seguimos, ya lo saben, muy pendientes de la muerte del Papa Francisco. Se lo venimos contando desde el principio del programa. De hecho, ha sido la imagen de arranque. Tenemos también la imagen en directo que nos llega desde Roma, que les hemos ofrecido a primera hora de la mañana también, y pendientes de todas las reacciones que están surgiendo a raíz de la muerte del Papa Francisco. Les decíamos... bueno, no sé si queréis añadir algo. Es verdad que ha sido un papa muy querido. Sí, Leía yo ahora en una de las noticias que leía, que decían que ahora tiene que ser un papa, bueno, pues que históricamente, cuando ha sido un papa que no estaba en las quinielas, el siguiente sí que estaba en las quinielas. Así que bueno, habrá que ir a las quinielas, ¿no?, y hablar con quienes saben. Pero sobre todo esperemos que venga en la senda del mismo que ha fallecido, ¿no? Yo creo que ha sido un papa muy querido por todos, porque ha sido un papa de dialogar mucho, ha actualizado mucho la Iglesia, ha hecho que todo el mundo se acercara a él y que le respetara muchísimo, ¿no? Ha intentado que no se le viera a la Iglesia como se le había visto hasta ahora, y yo creo que ha hecho un buen trabajo. Por lo tanto, esperemos que el que venga, pues mínimo siga en la senda de lo que ha hecho este. Habrá que ver. Sí, yo creo que Francisco ha sido el papa de las reformas, ¿no? Sí. Si hubiera que definirle, pues quizás el papa revolucionario, ¿no? Y luego, bueno, Sí, es verdad. además que a pesar de todas las críticas internas que ha habido, además una lucha incansable sobre todo lo que tenía que ver con los abusos sexuales dentro del clero. Es verdad. Y luego ha sido un hombre que ha abierto la ventana y ha hecho traer aire nuevo, ¿no?, a la institución eclesiástica. Ha sido un defensor de los derechos humanos, de la paz mundial, de la diversidad también. Ha sido un defensor también de todo lo que tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente. O sea, ha sido algo que no conocíamos hasta ahora dentro de la institución. Y saben que cuando hemos conocido, se lo decía yo, la muerte del Papa Francisco, pues todos los malagueños nos hemos acordado de esa gran procesión que tenemos en mayo, en la que la Esperanza va a procesionar por Roma, pero claro, no sabemos si con la muerte del Papa Francisco cambia o no cambia algo. Para que nos lo cuente, tenemos en directo a la coordinadora de la gran procesión, Paloma Saborido. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. La mujer más buscada esta mañana, Paloma, todos estamos llamándote por teléfono. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre la procesión de la Esperanza en Roma? Bueno, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente porque lo primero que hay que decir es que en la organización estamos muy entristecidos, ¿no? Muy apenados porque el Papa Francisco ha sido una pieza clave en la posibilidad de la organización del jubileo de las cofradías, un fiel defensor a ultranza de la religiosidad popular, y lo que queríamos era compartir este hecho histórico con él, ¿no? Con el Santo Padre.
Dicho esto, pues esta mañana el Dicasterio de Evangelización se ha puesto en contacto conmigo, nos ha transmitido una gran tranquilidad, una tranquilidad absoluta a la hora de la organización de los diferentes eventos, porque probablemente se lleven a cabo todos y cada uno de los eventos jubilares, ¿no? Estamos hablando de que es un año santo, es un jubileo ordinario cada 25 años y hay millones de peregrinos que tienen planeado este viaje espiritual al centro de la cristiandad, como es la Basílica de San Pedro. Así que, bueno, probablemente los actos jubilares pues se sigan manteniendo. De hecho, nosotros seguimos trabajando en la gran procesión. Esta es la información que nos ha dado la transmisión de esa gran tranquilidad, que nos ha transmitido el propio dicasterio. Pero a mí me gustaría dar dos datos. El primero, que hay que tener claro que estamos a casi un mes todavía. Del jubileo de las cofradías. Estamos a casi un mes del jubileo de las cofradías y es bastante tiempo. Y después que yo esta semana tenía planteado, ¿no? Acudir a Roma para 3 miércoles, jueves y viernes para diferentes reuniones de la organización de la procesión. Una de ellas era el jueves en el Dicasterio de Evangelización, en el Vaticano, y se mantiene. Es decir, yo me voy el miércoles y el jueves tengo la reunión, y la reunión es precisamente para la organización de la procesión, con lo cual, bueno, pues yo sí me gustaría transmitir que nosotros seguimos trabajando. Yo entiendo que es imprescindible que, bueno, pues que todos estamos muy preocupados, ¿no? Pero a mí no me gustaría que esa preocupación que nosotros tenemos empañe en nada el día de hoy, porque es un día de despedida para un gran papa, para el Papa Francisco, el Santo Padre, que consiguió adaptar en su pontificado esta iglesia, nuestra iglesia, al siglo XXI, ¿no? A las necesidades del siglo XXI. Yo entiendo que hay que tranquilizar, que pensar en las celebraciones jubilares, pero que hoy también no olvidemos que es un día para despedir a un gran papa de nuestra iglesia. Pues así es, con ese recuerdo al Papa Francisco nos despedimos. Paloma Saborido, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un beso, gracias. Muchas gracias, un beso fuerte. Hay que darle la enhorabuena a él. Canal Sur, un documental donde ella explicaba cómo había organizado todo y la verdad es que me sentí súper orgullosa de tener una malagueña que nos represente así. Vamos, chapo, me imagino que ella y todo el equipo, ¿no? Pero es impresionante la cultura que desprende al hablar, o sea, impresionante toda la información. Ha tenido muy buenos maestros, tiene a su padre, que fue Jesús Saborido, maravilloso, muy relacionado a mí me encantó verlo, el reportaje ese. Con la agrupación de cofradías de toda la vida, y a su madre también, que también es maravillosa. Sí. Muchísimas gracias a las dos por haberme acompañado esta mañana para abordar y para explicar un poco de esta actualidad que nos ha venido con esa noticia de última hora esta mañana. Muchas gracias, Inmaculada, muchas gracias, Nuria, las dos, que nos ha venido, como les decía, con esa noticia de última hora de la muerte del Papa Francisco. Acabamos de hablar con Paloma Saborido, que ha dicho que tenemos que estar tranquilos, que esta semana van a Roma a seguir trabajando en esa procesión, en el jubileo de las cofradías. Y de momento lo que vamos a hacer son las 12:42, es saludar a María José Vidal para que nos cuente en qué noticias están trabajando en la redacción. Hola María José, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues muy pendientes de todas las reacciones en torno a la muerte del Papa. La última la acaba de comunicar el Gobierno. A nivel nacional se decretan 3 días de luto oficial por el fallecimiento del Papa. Es la noticia de última hora. Desde las 7:35, desde que se ha comunicado el fallecimiento, se han acumulado
muchísimas reacciones, mensajes a través de las redes sociales de todos los dirigentes a nivel local. El alcalde Francisco de la Torre ha sido uno de los primeros. A nivel autonómico, a nivel nacional e internacional, son incontables las muestras de condolencia y los mensajes de pésame que a esta hora protagonizan tanto la red social X como Instagram. El alcalde Francisco de la Torre nos ha invitado a reflexionar sobre sus palabras y ha destacado de él el legado que deja en la historia y en la cristiandad. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha hecho referencia a la figura cercana y al conocimiento que tenía de Andalucía el Papa en relación a la última vez que se encontraron. También hemos leído palabras por parte de Carolina España y hemos estado muy pendientes de ese gesto que habéis podido ofrecer, de esas campanas que han sonado a las 12 en punto en señal de duelo en todas las iglesias malagueñas, atendiendo a la recomendación que hacía el obispo Jesús Catalá. Esto se ha mezclado con los balances que se están haciendo de la Semana Santa. Terminó ayer. Ha sido todo tan rápido que se nos va a juntar una cosa con otra. Estamos haciendo balance de los últimos días en relación a las procesiones y también en relación a la ocupación y al movimiento turístico. Hoy, por ejemplo, es uno de los días más importantes en el aeropuerto de la capital. Hay programadas un número de operaciones elevadísimas, 554 este lunes. Es un 12% más, que el año pasado en esta misma jornada. Es un día clave también en las carreteras porque va a terminar la operación especial de tráfico a partir de las 0 horas y estamos también muy pendientes del balance y estamos pendientes de que hoteleros y hosteleros nos cierren los datos que hacen, que completen ese titular que nos decían a mitad de semana, que esta va a ser una Semana Santa histórica, incluso por encima de la de 2023, que es la que utilizan de referencia porque cayó también en el mes de abril y porque no hubo lluvias, a diferencia de lo que sucedió en 2024. Hay también espacio para las críticas, porque los grupos de la oposición han pedido a Francisco de la Torre que haga una revisión de algunos aspectos de la Semana Santa que a su juicio no han funcionado bien. Dice el PSOE que hay que revisar seguridad y que hay que revisar movilidad. Y a todo esto suma hoy con Málaga la formación de izquierda aspectos relacionados con la afluencia masiva de turistas. Por lo tanto, todo recopilado y en orden en nuestros informativos para poder hacer un balance de esta Semana Santa al tiempo que despedimos también al Papa. Pues la cara y la cruz de la Semana Santa, que como siempre les digo, gracias María José, les van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio a partir de las 2 en el 97.4 de FM y nuestros compañeros de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero volvemos enseguida. 12:51, faltan 9 minutos para la 1 de la tarde y seguimos en directo en Málaga Aquí Ahora. Saben que somos el magazine de la televisión municipal de Canal Málaga y les cuento ahora que pasado mañana se celebra el Día Mundial del Libro, una fecha que se conmemora desde el año 1926, muy simbólica e histórica, porque el 23 de abril de 1926 fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Estrechamente vinculada a esta celebración en Málaga, tiene lugar cada año además la Feria del Libro de Málaga. En este 2025 será desde el miércoles 30 de abril al 11 de mayo en el Paseo del Parque de la ciudad. Esta cita además tiene una doble orientación, la de los libreros y la de los editores. Hoy nos acompaña Francisco Javier Torres, que es escritor y editor y secretario de la Feria del Libro. Bienvenido. Hola. Y tenemos también a Jesús Otaola, que es director de la librería Proteo y vocal de la Feria del Libro y vicepresidente de la Federación Andaluza de Libreros. Muy buenas tardes, Jesús, muchas gracias. Bienvenido, buenas tardes también. Para empezar, a ver, novedades que presenta esta Feria del Libro de este año. Novedades. ¿Tenemos alguna? Bueno, la programación probablemente sí esté muy vistosa este año y se mantiene un poco la localización del año pasado, ¿no? Sí, que se cambió de sitio el año pasado. Que funcionó muy bien el año pasado, ¿no? Con lo cual... Pues bien, el sitio era el sitio original, ¿no? Sí. Que de ahí hace muchísimos años yo empezaba allí también, ¿no? Y después de varios cambios se ha vuelto a ir, el ayuntamiento lo sugirió y bueno, el sitio es muy bonito, ¿no? Y cambios en las programaciones, yo creo que hay una gran programación, ¿no? ¿Se puede adelantar algún nombre propio así, Sí, eso de sí, escritores sí, conocidos, que nos gusta, que venga, que vaya a firmar? Viene Ray Loriga, viene Bespido Freire, viene Loquillo, viene también, bueno, el pregón lo da Rodrigo Blanco,
escritor Sí, venezolano, escritor afincado en venezolano, Málaga, sí, sí. que tiene... Sí, además ha presentado algún libro aquí en la tele. Y viene Lorenzo Silva también. Y luego hay actividades para los más pequeños, muchas, Hay cosas muchas muy curiosas, actividades se organizan, regalitos ¿eh? para que cuando las familias vengan, eso, todo, en fin, yo qué sé, todo eso para intentar que la gente acuda a esa celebración del libro extraordinaria, para mí al menos. Yo me suelo pasar también muy bien, aparte de vender libros, pero de verdad que es muy divertido. para Porque mí. ¿cómo fue el año pasado? Yo creo que fue bien, ¿no? Jesús, ¿cómo estuvo la Feria del Libro el año pasado? Yo destacaría, claro, primero era el miedo a ese cambio de volver a un sitio que habíamos salido huyendo porque, claro, el parque, por distintas causas, pues ya no era lo que era y tuvimos que tomar la triste decisión de abandonar un sitio tan magnífico como es el Parque de Málaga. Entonces, bueno, cuando nos hicieron la sugerencia, a mí me pregunta, digo, hombre, pensá que hemos huido, pero ahora hay que reconocer que, bueno, que salió magníficamente, que el sitio es verdad que era el que tenía que ser, que después de dar muchas huertas como Nómada y Trotamundo por la Plaza de la Merced, hacer a la Marina, la Marina también, cualquier es cosa verdad. que se nos ocurría, pues no, vamos a hacerla no sé dónde. Pues mira, se ha vuelto, como Paco dice, al sitio original de la feria, salió muy bien. Y este año lo afianzamos y entonces tiene que salir todavía mejor porque no llevamos el susto, llevamos la ilusión por volver al parque y eso. Y ten en cuenta que la Feria de Málaga no es cualquier feria, es que son más de 50 años de fiesta del libro ininterrumpida. 50 Más, ya es la 52, 53, 54, fíjate. 54 edición ya. Y nosotros hemos ido a todas, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que yo a todas no. Bueno, yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco, yo por ella tampoco. Claro, la librería. Ahora sí. no hemos ido ninguno. Claro. Ahora no hemos ido ninguno. La librería Bueno, pero Proteo a sí todas se las ha que ido. he podido tampoco, porque algún año me he tenido que Yo, saltar oye, por fíjate, circunstancias. digo, ¿cuántos años son? Pues mira, creo que son ya 30 y larguillos Feria del Libro la que he hecho. Me parecen muchas. Y por otro lado, digo, se han pasado volar. Y como es un sitio de encuentro, como dices tú, es que se pasa bien porque es un sitio de encuentro. Como librero, ¿qué es la Feria del Libro? La Feria del Libro es sacar los libros a la calle. Y ofrecerle los libros a las personas que normalmente no pasan por la librería. Es al revés. Ahora somos los libreros y los editores los que vamos a buscar a los lectores. Entonces ofrecemos nuestras novedades, lo mejor de nosotros y de nuestros negocios como librería, lo ofrecemos al público y lo exponemos en la calle. Entonces vas con mucha ilusión y todo te parece poco. Yo todos los años la misma historia con mis compañeros. Jesús, vamos a llevar tantas cajas. Digo, a mí me parecen muy pocas. Si después no caben. Y claro, y tú no te quieres dejar nada sin llevar. También hay que comprender que no puedes llevar la librería entera. Claro. ¿Qué salud tiene el negocio de las librerías? ¿Qué salud tiene ahora mismo el negocio de las librerías, de los editores? Yo creo que bueno, Jesús lo puede corroborar mejor que yo. Yo tengo así mi departamento contable, todavía no me ha pasado. No, lo mío es que más modesto. Pero yo la impresión que tengo es que el libro se mantiene, incluso incrementa el porcentaje de venta. El libro se mantiene a pesar de todo, Yo porque tiene muchos frentes abiertos el libro. Eso es lo que yo te quería decir. Es que yo siempre diferencio entre dos cosas. Hay librerías que van bien y editoriales que van bien. Sí, eso por supuesto. Hay buenos libros. Claro, en España no va a haber buenos libros en España y en concreto en una ciudad como Málaga, tan importante dentro del panorama literario español, no de ahora. Históricamente de siempre, ¿vale? Sí. La tradición que hay en Málaga de imprenta, de librería, de editores. Eso hay que reconocer, nunca lo debemos de olvidar cuando hablamos de libros, lo especial que es Málaga para lo bueno, ¿no? Ahora, tú has preguntado cómo va la salud de la librería. Oye, el año pasado fueron 18 librerías en Sevilla. Claro, muy buena salud no tendrían. Claro. A tu pregunta, ¿cómo? Ya. Pues, no, muy buena salud no la habría. Esa venta de ese cierre de librería lo recoge alguien, claro. Gente o negocios que no son tradicionalmente del sector del libro. No entendemos entre todos. Si lo nombramos, pues le estamos haciendo propaganda y no me da la gana de nombrarlo. ¿Vale? Compras a través de el innombrable. El libro electrónico. También lo que pasa es que, mira, nosotros fuimos la primera librería independiente que puso descargas legales y la venta del libro electrónico en su página web. Te quiero decir que como negocio no lo es. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la gente, tú le preguntas, ¿lee usted el libro electrónico? Sí, y hay una gran cantidad que lo usa.
la pregunta importante, ¿compra usted el libro electrónico? Claro, y esa es la clave de la pregunta. Claro. La gente piensa que o no piensa que si tú quieres seguir leyendo a tu autor favorito, tienes que comprar el libro para que puedas seguir escribiendo. Claro. Él que es editor, ¿no? Pues tú imagínate, si él trabajara gratis, ¿cómo hacía el siguiente libro? No puede. No puede. Entonces, mi patrimonio lo tengo que preservar. No puedo por lo menos no perder, que es un poco lo que se pretende siempre, en mi caso. Sí. No perder. Apostamos por una obra que nos parece interesante, que merece la pena y el objetivo es no perder. No perder para qué. Porque para se poder... gana siendo editor, incluso se puede seguir viviendo, ¿no? Dedicándose es muy complicado, en mi caso al menos. Claro. Los grandes grupos que hemos estado hablando. Claro, eso no los grandes grupos pues no cuesta trabajo. Venden decenas de miles de Javier Cerca, por ejemplo. Sí, María Dueña, se me ocurre. El juego de María Dueña. Bueno, digo yo, que eso ahí se vende solo, ¿no? Pero las editoriales pequeñas nosotros lo tenemos muy complicado. Mucha voluntad, mucha vocación sobre todo, Paula. Mucha vocación por la literatura, por el texto, por la cosa bien hecha, y eso es lo que nos mantiene. Los números, si fuesen los números lo que deberíamos mirar, yo creo que ya hubiéramos cerrado como otras librerías, porque no. Es que hay que diferenciar mucho que cuando tú dices la palabra editor, todos son editores, por supuesto, pero las profesiones y la forma de verlo, pienso yo, es muy distinta. Cuando él tiene una novedad y me manda un simple mail, ¿no? Jesús, que tengo este libro, mira, a ver si procuras que esté en el escaparate. Como yo le digo a él, no se te olvide avisarme, porque es que lo hago con todo el cariño. Claro, el poner un libro de Paco, que yo sé el trabajo que le ha costado, no quiere decir que el otro no cuesten el mismo trabajo. No, vale. Pero el otro tienen ya muchos escaparates. Eso iba a decir, digo, pero no les hace falta el empujón. Tienen unos empujones grandísimos que se lo dan. Y claro, y no es lo mismo cuando yo veo sus libros que digo, todo el trabajo que este hombre se ha dado. Digo, todo el trabajo es el mismo, pero el trabajo se lo ha dado Paco. Claro. ¿Entiendes? Para que llegue a la calle. Entonces, veo su gotita de sudor en todos sus libros. Entonces, eso te hace una ilusión como librero. Mimar ese libro, ponerlo en el sitio mejor posible. Claro, es que lo otro lo tiene que mimar igual. Si no, cómo se paga la luz, cómo se paga... Pues claro, también cuando llega el libro de Paco, ojalá vendiéramos 1000. Ojalá, prefiero vender 1000 de Paco que 1000 de otros. Pero el del suyo, a lo mejor, pues vamos a vender 5 o 6 y de María Dueña... pues ya sabes tú lo que vamos a vender. Claro, entonces hay que mimarlo también, porque hay que pagar la nómina, la luz, el seguro. Es un equilibrio. Claro, y lo hablábamos él y yo cuando estábamos esperando. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Pues mira, no lo sabe nadie. Eso el día a día te lo va dando. Si viene un secreto, lo hacía todo el mundo. Bueno, y por la lucha y la ilusión, yo creo que ponéis, ¿no? Sobre todo, ilusión, la como vosotros, que ponéis todos los días vuestro granito de arena y que vais a tener, pues la semana que viene, ese escaparate maravilloso al que vamos a hacer ese llamamiento a todos los malagueños, que no se lo pierda ninguno, la Feria del Libro. La Feria del Libro además tiene un aliciente añadido para mí, al menos, no solo las librerías, sino el tema editorial, que yo represento un poco. Es que se le pone cara también a las ya como usuario de las ferias, y eso es que es algo maravilloso, realmente para mí lo es. Las casetas, ver todo el catálogo de las editoriales, que normalmente no sucede, eso en las librerías. Las librerías, bueno, pues lo tiene el lomo, la mesita de novedades, pero eso de ver todo lo que publica, la labor de un editor, que esto es lo que yo hago, se vea ahí, a mí me agrada mucho. Oye, me agrada mucho como editor primero y luego también como usuario. Ya claro, y pienso yo, digo, tú te das un paseo y ves tu libro de un solo paseo en todas las librerías. No tienes que ir visitando y una para ver tus libros expuestos, claro. Sí, yo me encanta darme el paseo ese de dármelo por la Feria del Libro. Como visitante, no como profesional. Yo la pesca la hago cada año. ¿Y cómo huele la Feria del Libro, ese olor que es maravilloso? Allí nos veremos la semana que viene. Paco, Jesús, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Miércoles 30, ¿no? ¿Se inaugura? Miércoles 30. A partir del miércoles 30 y hasta el día 11. 11 de mayo. Sí, el fin de semana siguiente. Es importante que el día 23 os esperamos la librería para celebrar juntos el Día del Libro. Claro, que hay que comprar libro. El Día del Libro hay que comprar un libro.
pero bueno. Ni ha dado tiempo ya. Bueno, que nosotros hemos aprovechado para preguntarle a ustedes, a los malagueños, si leen. A ver cuántos libros leen al mes y cuál es el que están leyendo. A ver, ¿qué nos han contado? Últimamente de autoayuda. Sí, están entretenidos. Oye, ¿me recomendarías alguno? No te creas todo lo que piensas. Ciencia ficción, novelas románticas, de autoras argentinas. ¿Podrías decir como cuántos libros al año más o menos suele leer? Al año 2. Porque bueno, ahora estoy estudiando, entonces no me da mucho el tiempo, pero cuando tengo tiempo, más en vacaciones, leo más. Oye, recomiéndame algún libro. Bonelli, la trilogía Caballos de Fuego. Sí, mi niño sí. Siempre se trae los lunes, los miércoles, los viernes, se trae un libro del cole, lo lee y lo tiene que devolver. Sí, leo, sí. Algo leo, sí. ¿Y qué tipo de libros se gustan más? Y más que nada libros de autoayuda, alguno que te instruya un poco, no tanto así recreativo ni eso, pero suelo leer eso y bueno, después los diarios y esa cosa. Leo poco. ¿Y cuáles son tus libros preferidos? ¿Cuáles son los que más te gustan? Los que últimamente he leído, así historias de amor, alguna cosilla, pero ya te digo, leo muy poco, porque tengo poco tiempo. Sí, leo bastante, sobre todo el periódico El Diario El Mundo, el Ideal de Granada, El Sur de Málaga, lo leo pero digitalmente. Bueno, pues hoy que hemos querido hablar del libro con motivo de la efeméride el miércoles y de que comienza la Feria del Libro de Málaga la semana que viene. Que les voy a presentar a una malagueña. Fíjense, Rocío Sánchez es la creadora de La Vida en Camper, una iniciativa que incluye juegos, rutas y consejos para vivir la vida en camper, pero mejor que nos lo explique ella. Buenas tardes, bienvenida, Rocío. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, cuéntanos qué es la vida en camper. El principio, bueno, la base, venga. Te cuento. Bueno, falta mi otra parte de creador de la vida camper, que es que la habéis pillado currando. Somos dos, ¿vale? Él es Juan y yo soy Rocío. Y somos los creadores de la vida camper. ¿Y qué es? Te cuento un poco. Bueno, pues es una marca que surge en junio del 2022, ¿vale? Para suplir un poco un nicho de mercado que después de tener 5 años furgoneta nos habíamos dado cuenta que estaba en auge y que había productos que podíamos crear, aprovechar nuestras profesiones para crear un poquito productos que supliesen esas necesidades, como por ejemplo juegos, diarios, sudaderas, camisetas, tazas, botellas, etcétera. Os ponéis en marcha, creáis La Vida en Camper, ¿no? Que es el título o el eslogan, y a partir de aquí empezáis a crear juegos, camisetas, y esto funciona. A ver, Rocío. A ver, te cuento. Nosotras salimos al principio con un juego que se llama Aparcao, que es un juego de cartas camper, y quisimos darle a todos nuestros productos un toque malagueño. Por eso se llaman aparcados, arreglados, planeados, etcétera, porque decíamos, si llegamos al éxito total, queremos que sepan que somos de Málaga, que somos de Andalucía. Que eso está muy bien. Y a ver, que hay que sacar pecho. Al principio es un poco duro, porque es verdad que salir al mundo online sin que te conozca nadie, pues es difícil porque llegan los pagos y los productos no se venden. Claro. Pero cogimos y empezamos a pegar puerta por puerta en camping, etcétera, y no funcionaba tampoco. Y fuimos a las quedadas camper, que es un movimiento muy guay que animo a conocer. Y allí montamos un puesto ambulante con nuestra furgoneta y nuestro remolque. Y al principio el puesto era muy pequeñito, pero ahora llevamos un montón de productos, es un espectáculo verlo, la verdad. Y vamos por Andalucía, por ejemplo, hemos estado en Villanueva del Trabuco, en Hinojo, en Lebrija, en Posada, en Granada, en Montefrío, en Padul. Y la verdad que cada vez que montamos el puesto, viene muchísima gente a vernos, la verdad, y está generándose alrededor de todo esto una comunidad camper muy chula, porque al final lo que te quedas con la gente que conoces en el camino, que al final son tu familia camper. Y al final ha trascendido a todo esto, tenéis un Instagram también, incluso dais consejos también, ¿no?, de cómo vivir la vida. Claro, por supuesto, también tenemos en la página web también tenemos un calendario de quedadas, vamos dando consejos del mundo furgonetero, porque para quien no está en este mundo metido es un gran desconocido,
y le gustan un montón. Y a raíz de todo este tema, pues sacamos también otro servicio, porque empezamos a pensar que si fabricábamos nosotros nuestros propios productos tendríamos un margen de beneficio más grande. Entonces sacamos un servicio de marcaje publicitario para empresas, sobre todo de este mundillo. Está muy bien. Y nada, hace un añito o así dimos el salto, cruzamos de Peñaperro, porque vamos con una furgo que tiene 40 años, ¿vale? Que es que eso no lo hemos contado. Y cruzamos de Peñaperro para ampliar nuestro margen de acción, y empezaron a conocernos, y ahora es verdad que desde que subimos arriba y fuimos a quedadas nacionales, a la Primavera Van, a las quedadas de foros furgoneteros como Volkswagen, foros Furgo VW, T3, etcétera, ahí fue cuando empezaron a subir las ventas online de nuestra página web, y ya nos vienen pedidos de todos lados y nuestros productos se extienden por España. Pues qué bien. Oye, pues una iniciativa empresarial que han puesto en marcha estos dos malagueños y que han querido compartir hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado este ratito. Gracias. Que da gusto ver iniciativas, además ideas que funcionan y que al final se llevan al resto de España, la vida en camper. Bueno, que nosotros estamos llegando ya al final, son las 1:08, pero nos queda un ratito para adelantarles parte de la programación que vamos a tener aquí en Canal Málaga durante la tarde y noche. Hoy es lunes y nos toca Carretera y Manta. Se popularizó tanto el fenómeno del bandolerismo que incluso llegamos a realizar una serie para Televisión Española. Efectivamente, yo creo que al final todo el mundo conoce Curro Jiménez y además, por suerte, es lo que más le gusta a todos ver aquí, y es que tenemos algunos trajes originales de la serie. Yo siempre le digo, especialmente a los extranjeros, que Curro Jiménez para la cultura española es como nuestro Robin Hood, exactamente igual. Claro. Yo creo que es el selfie más repetido porque todo el mundo ama esta serie, Hombre, le por recuerda supuesto, al pasado. Y entonces yo creo que el selfie más repetido, segurísimo. Hemos hablado de Curro Jiménez, que no existió, pero quien sí existió y damos fe fue Luis Muñoz. Bueno, y tanto que existió que se ganó la fama ni más ni menos de ser la persona, y lo sigue siendo a día de hoy, individual, que más guardias civiles mataba en la historia. O sea, un villano. Era un villano auténtico, un sicario de la época, temido en todos lados, y ni más ni menos que unió a una de las bandas más peligrosas y más temidas de toda la época. Bueno, pues si quieren conocer el resto de la historia, ya saben, esta noche a partir de las 10, Carretera y Manta se va al Borge. Nosotros, antes de despedirnos, les damos algunas recomendaciones, como siempre, con nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al cierre del programa. Hoy nos despedimos con el argentino Diego Torres, que el sábado ofrecerá un concierto en la Sala París 15. Con él nos despedimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.